Pero le pedí que nos hiciera un pequeño y breve resumen de su escrito en la antología y además que nos invite mañana al conversatorio. Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Hay muchas caras de la familia que no conozco porque, como me oirán, desde muy niño tuvimos que dejar Cali. Y después, radicado en Bogotá, he vivido ya 35 años en el exterior. Pero soy Alejandro, el hijo mayor, hermano de Juan Cristóbal e hijo también de Emma. Estoy muy emocionado con todo este homenaje. Como escribí en el chat, todas las voces, todas, como dice Mercedes Sosa, le pusieron el alma, le pusieron entusiasmo, le pusieron amor a la lectura. Y todas las voces, todas, son las que constituyen la hermosura de esta obra que se ha llevado a cabo gracias al esfuerzo de Hugo. Voy a hacer un resumen del texto que está en el libro, en el cual quiero mostrar una semblanza de mi padre que permite tal vez ver un poco ese hombre, ese luchador y por qué ese gran poeta. Está más completo y tiene unas citas diferentes, pero pues esto es solamente un abrebocas. Octavio Gamboa, mi padre, no solo fue el gran poeta a quien hoy Hugo Cuevas Mor y los entusiasmados lectores de sus poemas le hacen un reconocimiento por su poesía, rigurosa en su métrica, de eneasílabos perfectos, con rimas asonantes y a veces disonantes, fruto de su formación de ingeniero civil. Fue también un lector apasionado. Por ello caminó por el mundo con Rubén Darío bajo el brazo. Conversó con Tolstoy sobre los mujiks, con Pushkin sobre el romanticismo ruso, con Stendhal en rojo y también en negro, con Víctor Hugo sobre la Comuna de París y de Balzac admiró su Comédie humaine. Como Proust, buscó el tiempo perdido mientras leía a Cervantes. Amante de la música clásica, también le causaban gracia canciones profanas, como aquella sobre la cama de piedra y de piedra a su cabecera, o la casa construida en el aire, similar a la casa de los cerros, para que no lo moleste nadie. Le fascinaba la inmensidad del universo y la lejanía de las estrellas, y esperaba que la conquista del cosmos por el hombre las pusiese al alcance de su mano. Cantó el silencio de la oscuridad, conoció la esencia de los ríos y pescó en sus aguas cristalinas, donde reposan pescadores y poetas antes de ser llevados hasta el mar para convertirse con sus olas en espuma bajo la luz del mediodía o volverse estrellas. Toda esa cultura, toda esa riqueza y sentimiento las vierte en su obra con brillante facilidad, en sorprendentes giros y metáforas inesperadas, con cuidadosa métrica, belleza y maestría que cautivan al lector. Su círculo social fue admirable, rodeado de hombres y mujeres como mi madre, con hondos conocimientos de las letras, el arte, la pintura, la música, la ciencia y el conocimiento. Compartió con varios bates, con literarios y librepensadores, católicos acérrimos y ateos recalcitrantes, políticos, humanistas, filósofos y hasta grandilocuentes charlatanes. Contrariamente a su timidez para las grandes audiencias, en la intimidad con sus amigos y en la casa, se manejaba a sus anchas. Era divertido, ameno en su charla, buen comunicador, sobrio pero profundo en sus juicios y opiniones.
Especial mención merece entre sus amigos el maestro León de Greiff, a quien conoció siendo estudiante de la Escuela de Minas de la Universidad de Antioquia, donde hizo sus primeros 2 años de ingeniería. Admiraba en él su rebeldía y su cultura universal, la facilidad de mencionar y combinar personajes de la historia, la mítica y la epopeya en sus poesías, su capacidad para expresar toda la hartura que almacenaba en sus odres, pero también el testimonio de la rosa de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Con Belisario Betancur, su compañero de residencia, Otto Morales Benítez, Hernán Merino, Rodrigo Arenas Betancur y otro joven cuyo nombre no recuerdo, fundaron el Grupo de los 6. Estudiaron no solamente a Rilke, sino también el Ulises de Joyce y se deleitaron con Rubén Darío y los hermanos Machado. Fue el poeta Antonio Llanos quien le abrió las puertas a las primeras publicaciones de sus poemas y lo dio a conocer a los otros fundadores del movimiento Piedra y Cielo, los poetas Eduardo Carranza y Jorge Rojas. El maestro Carranza fue también una figura influyente en la obra poética de mi padre. En su casa, mis padres vivieron uno de sus mejores y más excitantes momentos literarios, una velada con Pablo Neruda. En un ejemplar de la colección Aguilar que le obsequió mi madre para esa ocasión, el Nobel lo describe con su particular tinta verde con la siguiente dedicatoria: para Octavio Gamboa, la pipa de la poesía, su amigo Pablo Neruda. El Nobel debió sentir algo muy indicativo del dulce aroma de amor, humo y natura en los poemas de mi padre, que le recordó el olor a la picadura de su vieja pipa y lo comparó con ella. Las tertulias de la Casa de los Cerros y de la Casa del Antiguo Country en Bogotá acogieron a personajes del arte, las letras y también de la política. Entre ellos, los poetas Gilberto Garrido, Eduardo Carranza, León Otto de Greiff, Rogelio Echavarría, Giovanni Quesep, Andrés Holguín, Maruja Vieira, Enrique Uribe White, Enrique y Nicolás Buenaventura, primos de mi madre, los hermanos Tejada, Alfonso Bonilla Aragón, Juan Lozano y Lozano, Otto Morales Benítez, Rodrigo Escobar Navia, Gerardo Molina y también a un tímido Gilberto Vieira White. Esa inclinación por las tertulias entre amigos llevaron a mis padres a acompañar a Alfonso Bonilla Aragón, a Maritza Ordinola y a Clara Inés Suárez, entre otras, a fundar el Club La Tertulia. Fue en su primera sede, en el centro de Cali, donde tuvo lugar el lanzamiento de Canciones y Elegías, el primer libro de poesía de mi padre, cuya portada ilustró Lucy Tejada. A comienzos de los años 50, mis padres viajaron a París. Entre sus numerosas anécdotas en Europa, contaban que compraron 2 bicicletas en las cuales recorrieron la Route Napoleón hasta llegar al sur de Francia para seguir a Italia. Narraban cómo fueron descendiendo desde la primera hasta la tercera clase en los vagones de los trenes europeos de la época, igual cosa que hicieron con su billete de barco para el regreso a la patria, para así prolongar su estadía en Europa. Su experiencia europea les acrecentó el amor y conocimiento por el arte, la música y la literatura, pero también por la política, pues escucharon con atención el análisis e ideas de Gerardo Molina sobre el convulsionado acontecer nacional de la época, característica de esta patria siempre atormentada. Creo que la experiencia en Europa marcó a mi padre con una óptica diferente gracias al nuevo orden internacional que se construía. Lo impactaron los estragos de la guerra y la gesta del Ejército Rojo en la liberación del viejo continente
y la destrucción del fascismo en Alemania y en Italia. De regreso a su natal Cali, trabajó en la central de Anchicayá y fungió luego como gerente de teléfonos. En esa posición fue invitado a la India, país que lo impactó por su colorido, pero también por la miseria y la pobreza. Estando tan cerca de los países que marcaban en ese momento la historia del mundo, particularmente por la conquista espacial y la revolución cultural, su curiosidad intelectual y también política lo llevaron a extender su viaje a la entonces Unión Soviética y a la República Popular China. Pero, a causa de esos viajes, fue ampliamente criticado por una sociedad recalcitrantemente conservadora. Tuvo que renunciar a su cargo y para sobrevivir, porque de la poesía como de la dignidad aún no se vive, abrió su oficina de ingeniero. Fue él quien construyó los tanques de concreto en forma de pasteles redondos, coronada por un domo que aún se encuentran en servicio, repartiendo agua para diferentes sectores de Cali y que le hacen un monumento a su memoria. Los ven en Siloé, los ven en La Flora, los ven en el camino a Cristo Rey y en otras partes de la ciudad. Las presiones sociales y políticas le cerraron cada vez más las oportunidades de trabajo, pero eso no fue suficiente para castigarlo. Y comenzaron las amenazas y anónimos enfurecidos, hasta que en febrero de 1964, en las horas de la noche, fuerzas oscuras perpetraron un cobarde atentado a la Casa de los Cerros. Luchó valiente e incesantemente para que se desmantelara la organización criminal que atentó contra su vida y la de su familia. Esta lucha fue infructuosa por la desidia de las autoridades, que como ustedes saben, en este país no es cosa nueva. Por eso, mis padres no encontraron opción diferente a terminar exilados en Bogotá, contándose así entre los primeros intelectuales que tuvieron que huir de la persecución en su propia tierra. Siempre anheló retornar al Valle del Cauca tras tantos años de exilio obligado. Por eso intitula Regreso al Valle del Cauca a su primera producción poética en la tierra nativa, recordando tal vez el título de la novela del tío Isaías. Sin embargo, ese regreso representó un lento y paulatino retiro de la vida familiar, pues cada uno de nosotros tomó su derrotero. Vi a mi padre por última vez 4 días antes de su muerte. Postrado en su cama, estiró su brazo hacia mí y en un largo abrazo nos despedimos, silenciosamente, con la voz que llegaba del misterio. Poco después de la luz del mediodía, en una hermosa canción y elegía entre padre e hijo que quedó grabada en mi memoria como palabra en el tiempo. Esta antología de la obra de mi padre muestra su profundidad, su vínculo con natura, los árboles del bosque, el viento, la noche y las estrellas, el agua, los ríos y los mares, el amor, la vida, la muerte, el silencio, la música y los libros. Su dimensión como poeta no necesita más presentación que lo que han hecho ustedes. La lectura de sus poemas, para vivirlos, para comillas, conmovernos con ellos tan intensamente y despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos capaces, como dijo Freud de los poetas. Muchas gracias.